En la guerrilla había cerca de 400 hombres combatiendo contra cerca de 60 militares. Al cabo de las horas derrotaron a las tropas, entonces fueron secuestrados 30 militares, de los cuales 24 fueron prácticamente fusilados con tiros de gracia. Dice el Salmo 27, versículo 4. Una cosa pido a Yahvé, es lo que ando buscando, morar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, admirar la belleza de Yahvé contemplando su templo. Hermanos y hermanas, yo soy el Padre Bernardo Moncada y hoy les doy una bienvenida a una edición más de mi programa Vidas que dan fruto. Hoy les traigo un testimonio impactante. Está conmigo Carlos Sierra. Yo quiero que ustedes conozcan este testimonio de vida. Carlos, bienvenido a mi programa Vidas que dan fruto. Padre, muchísimas gracias por la invitación y por esta oportunidad de entregarle un mensaje a toda su audiencia. Amén. Muchas personas que en este momento nos están viendo, como siempre se preguntarán, bueno, ¿y quién es Carlos Sierra? ¿Por qué lo llevó el Padre Bernardo a su programa? Y esto me da mi pie para hacerle, Carlos, la primera pregunta de mi programa. ¿Quién era Carlos Sierra antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo? Gracias, Padre. Carlos Sierra es católico, de una familia católica. Luego del bachillerato ingresé a la Universidad Javeriana, en donde me hice ingeniero civil. Comencé a trabajar en mi carrera y posteriormente tuve la oportunidad de ingresar al Cuerpo de Profesionales Oficiales de Reserva. Esta es una agrupación voluntaria de profesionales de distintas disciplinas que ponen su esfuerzo, su trabajo, su dedicación al servicio de las instituciones del Estado, particularmente las instituciones militares, en distintas actividades, en el tema académico o en el tema profesional, para principalmente los médicos, los odontólogos, abogados, psicólogos, incluso los ingenieros también, en lo que se conocen como jornadas de apoyo al desarrollo o en el apoyo a este tipo de instituciones, de organizaciones. Y a través de ese trabajo tuve la oportunidad de conocer las vivencias, los dramas, las situaciones que vive el colombiano, no solamente los militares, los soldados, sino aquellas personas que han sido de una u otra forma víctimas del conflicto armado que ya pues supera el medio siglo en Colombia. Y conocer esos dramas, esas vivencias, me llevó a trabajar en una organización, es una federación de organizaciones que se llama Verdad Colombia. La fundamos con un grupo de colombianos, algunos de ellos compañeros de este cuerpo de profesionales de reserva, pero otros que no tienen ningún tipo de vínculo institucional, pero que los mueve también el tema de investigar, de visibilizar ese drama de algunas víctimas del conflicto. En ese orden de ideas, pues la organización que le menciono, la Federación Verdad Colombia, se dio a la tarea de investigar, de publicar algunos libros, de hacer foros, eventos, conversatorios, y en este momento, desde hace ya 15 años, tenemos un programa de radio que se llama Realidades y precisamente contamos esas realidades de lo que sucede en Colombia y de esos dramas que viven algunos de nuestros compatriotas y que para muchos de los colombianos no son visibles, es como si no sucedieran. Y la verdad es que es necesario que en Colombia se visibilice esa situación para que la gente vea el drama, lo que ha significado este conflicto absurdo en el que ha vivido Colombia, que si no se ve, si no se conoce, pues corremos el riesgo de seguirlo repitiendo, de volverlo a repetir. Y ese ha sido el esfuerzo que yo atribuyo a una posibilidad que me da Dios de poder destinar un tiempo, dedicarle un esfuerzo a este tema, al ingresar al cuerpo de profesionales de reserva
tuve la oportunidad de conocer los mejores amigos que tengo hoy en día, conocer el amor de mi vida, la persona con quien me casé, con quien tengo mi familia, que comparte también esta causa y con quien hombro a hombro hemos venido luchando desde hace muchos años para difundir esa verdad. Y por eso la organización se llama Verdad Colombia. Es nuestra visión de lo que sucede en el país y es lo que consideramos que es la verdad y que es necesario difundir para que el colombiano la conozca. Bueno, Carlos, yo sé que usted es un hombre de fe, viene de cuna católica, su fe se la comunicaron sus padres, su ejemplo, pero detrás de cámara me contaba usted que al conocer todas estas realidades, todos estos testimonios, todas las historias de vida, usted no solamente se vuelve una persona más humana, más metida en la realidad humana, sino que eso lo llevó a meterse más también en la vida de fe, en Dios, ¿no? En creer más en el Señor y tal vez buscar la manera de ayudar a estas personas. Pero ¿cómo conocen estos testimonios? ¿Ustedes cómo les llegan a estas personas, estas vidas? ¿Cómo llegan ustedes a conocer esta realidad? El país está lleno de víctimas, padre. Lamentablemente en Colombia las encuentra uno en todas partes y cada una tiene una historia que es dramática y coinciden en un elemento, en un aspecto fundamental, y es que todas las víctimas se identifican en Dios, han encontrado a Dios en el fondo de su drama. Eso es lo más importante que tiene la visibilización de sus experiencias, y es que en general lo que ha sacado a esas víctimas adelante es su idea de Dios y aferrarse a la creencia del Ser Supremo. Hay unas experiencias, padre, que realmente son desgarradoras y que ese contacto a través del periodismo con ellas, de las entrevistas, nos ha permitido conocer, y algunas de ellas son increíbles, son verdaderos milagros. Son el caso de mujeres que han sido obligadas a abortar incluso con tiempos de embarazo muy avanzados. Y al final de la entrevista uno les pregunta, ¿pero usted está segura que tenía 8 meses cuando le hicieron abortar? Y efectivamente le cuentan a uno la experiencia que realmente es dramática, desgarradora. Y cuando ellas se dan cuenta que hay cierta incredulidad precisamente por el drama de lo que están contando, le muestran las cicatrices a uno y realmente son pavorosas. O sea, es un verdadero milagro que estén vivas. Pero lo curioso, padre, es que hay algunos casos que además de esa experiencia y esa situación física tan dramática, están embarazadas nuevamente. Entonces uno dice, es un verdadero milagro. Y tiempo después tienen su criatura y la llevan a mostrárnosla. De eso que dice uno, es imposible. Después de haber tenido una experiencia de un aborto en un momento tan supremamente difícil y que después de eso tengan una criatura, un hijo, y se lo lleven a mostrar a uno y le digan, mire, es un regalo de Dios, es una bendición del cielo. Es fabuloso, padre, es maravilloso conocer todos esos dramas y tener la posibilidad de visibilizarlos, padre. Es como cuando un colombiano que está acostumbrado desde a hablar del drama y de la situación del país en los cócteles y en sus grupos de amigos y en sus familias, pues esta es una posibilidad de mostrar esa realidad a la gente y no solamente tener la necesidad de compartirlo en grupos muy cerrados, sino la posibilidad de difundirlo. Es maravilloso, es una bendición y es lo que le decía, padre, es una oportunidad que nos da Dios de hacer un trabajo de difundir, de visibilizar esos dramas de las víctimas del día a día colombiano. Carlos, si usted de tanto escuchar personas, un caso concreto fuera de este, el aborto, otro caso concreto que haya marcado su vida, que lo haya dejado usted impactado, ¿cuál fue? Pues padre, hay infinidad, pero permítame contarle uno muy reciente. Este mes se cumple el 20º aniversario de un evento muy triste que hubo en Colombia, en Gutiérrez, Cundinamarca, una confrontación armada entre el ejército y la guerrilla de las FARC.
En la guerrilla había cerca de 400 hombres combatiendo contra cerca de 60 militares. Por supuesto, al cabo de las horas, derrotaron militarmente a las tropas. Las tropas se quedaron sin munición. Entonces fueron tomados, secuestrados, cerca de 30 militares, de los cuales 24 fueron prácticamente fusilados con tiros de gracia. Esto porque quien estaba a cargo de la guerrilla en ese momento, Alias Romaña, pues se sintió afectado porque perdió en ese combate muchos guerrilleros. Entonces decidió fusilar prácticamente a los secuestrados que tenía del ejército. Pero el caso es muy impactante porque tuvimos la oportunidad de entrevistar a un muchacho, un soldado regular que en ese momento estaba en el combate, y a él también se le acabó la munición, pero por cosas de Dios, dice él, no perdió la vida, no fue secuestrado como sus compañeros. Y él, después de una experiencia tan dura, tan dramática, decidió mantenerse en las filas del ejército, seguir su carrera como soldado profesional. Estuvo después cerca de 17 años como soldado, hasta que se pensionó como tal, y luego se dedicó a reunir a las mamitas de las víctimas de la masacre de Gutiérrez. Y desde entonces, pues está en esa tarea y se ha aliado con algunas organizaciones que les han permitido facilitar esa labor y unirlas a ellas en ese drama. Tuvimos la oportunidad de entrevistar también un par de mamitas de soldados que perdieron la vida en ese momento, hace 20 años. Y cuando uno les pregunta, ¿ustedes qué esperan que el Estado o que alguien haga para resarcir ese dolor? Y ellas lo único que dicen es, queremos la verdad, queremos que nos cuenten realmente cómo fue la situación en la que murieron nuestros hijos. A nuestros hijos ya no hay manera de devolvérnoslos, pero sí queremos la verdad. Entonces fíjese que detrás de eso, el drama humano no es por un dinero, por una indemnización, no, es lo que une a las familias, es su fe en Dios y la esperanza de que se sepa lo que realmente sucedió. Son dramas de la vida real que incluso en las entrevistas ellas lloran. El soldado regular que se volvió soldado profesional también llora en la entrevista. Son sentimientos muy humanos que él narra como un milagro el hecho de que no haya sido fusilado en aquel momento, y él dice que eso es una oportunidad que le dio a él Dios para hoy tener esta nueva oportunidad de reunir a las familias de sus compañeros que fueron víctimas. Son historias maravillosas de vida, Padre, que realmente conmueven. Y bueno, esa es la fabulosa oportunidad que nos da Dios a algunos en este momento de poder visibilizar esos casos, de poder llevárselos a la gente, al común del pueblo, al colombiano de a pie, para el cual muchas veces la guerra ha quedado muy lejos. El drama del conflicto de 50 años de confrontación armada es como si hubiera sido en otro país, sobre todo quienes vivimos en las grandes ciudades, a quienes a veces poco nos toca ese tema. Y la verdad es que hay que visibilizarlo, Padre, hay que contar lo que ha sido, es la oportunidad que nos da Dios. Es una realidad y a través de esos testimonios también se encuentra uno con el Señor. Me decía un profesor de teología política, ¿a quién resucitó el Padre? A su Hijo. ¿Y quién era su Hijo? Una víctima llamada Jesús de Nazaret. Decía, al menos la Virgen María tuvo un cuerpo a quien llorar, pero hay madres en este país que lloran sus hijos sin cuerpos porque nunca los encontraron. Sencillamente se desaparecieron. Son realidades que existen en este país. Carlos, pero continuando con nuestro programa, quiero entrar a la tercera pregunta de este programa, y es, usted hoy en día, desde su profesión como ingeniero civil, haciendo parte de la reserva, del Cuerpo Profesional de Reserva del Ejército Nacional aquí en Colombia, ¿cómo le sirve usted a nuestro Señor Jesucristo hoy en día?
Yo creo, Padre, que quienes estamos vinculados con causas como esta, no somos más que un instrumento del Señor. Amén. Es necesario que la gente vea los dramas de quienes han perdido sus familias, de quienes han sido víctimas de una forma horrorosa de lo que ha sido el conflicto colombiano. Y a veces ve uno que no hay quien lo cuente, que no hay quien lleve el mensaje. Y lo que hablábamos hace un rato, Padre, cuando uno no es consciente de sus pecados, de sus errores, está sujeto a volver a cometerlos. Y eso definitivamente en Colombia no puede volver a pasar, ni puede seguir sucediendo. Y la única forma en la que el colombiano se va, por decirlo de alguna manera, a vacunar para que eso no le vuelva a suceder, es viendo los horrores, viendo el drama, el conflicto. Y es por lo que creo que el Señor ha escogido unos instrumentos para que sirvamos de intermediarios para llevar esas historias, esos dramas. Y le agradezco al cielo, Padre, la oportunidad que me da de ser parte de esos instrumentos que utiliza Dios para visibilizar y narrar los dramas de la guerra. ¿Y lo hacen a través de qué medios? El medio radial, nuestro programa Realidades. Como le decía, hemos escrito algunos libros sobre esos temas, revistas, damos conferencias, organizamos foros, eventos, seminarios, conversatorios, invitamos no solamente víctimas, sino expertos, analistas sobre el tema, nacionales e internacionales. Hemos volteado la mirada hacia Venezuela, hacia nuestro hermano país venezolano, que hoy en día está viviendo un drama muy doloroso de muchas víctimas de otro tipo de conflicto, de otra situación también, pero donde hay unas violaciones espantosas que también hay que visibilizar y advertirle mucho también al pueblo colombiano sobre lo que puede suceder en nuestro país si triunfa el mal, que es básicamente lo que queremos nosotros, es una confrontación entre el bien y el mal, es básicamente eso. Y los buenos tenemos que ser más, Padre. Carlos, ¿y cómo se escucha este programa? Digamos, ¿en qué emisora? ¿O está por internet? ¿O cómo hace uno para escucharlo, para poder conocerlo? Gracias, Padre. Nuestro programa se emite hoy en Colmundo Radio, los sábados a las 11 de la mañana. Colmundo Radio es el 1040 en AM. Está encadenado con las emisoras que tiene la cadena Colmundo a nivel nacional. Y también tenemos en nuestra página electrónica hay una emisora virtual en donde se repiten programas anteriores de Realidades y se publica también el programa más reciente. Lo difundimos también por redes sociales. ¿Y la página cuál es? Gracias, Padre. La página es www.verdadcolombia.org. Quienes estén interesados en enviar algún mensaje o en contar algún drama, alguna anécdota, alguna historia que quieran que se publique, o si hay alguien que considera que quiere visibilizar su testimonio, su drama de vida en lo que ha sido el conflicto colombiano, para eso existe la Federación Verdad Colombia, para servir de instrumento. Padre. Carlos, y si alguna persona quisiera comunicarse con ustedes a diferentes páginas, ¿cómo se pueden comunicar? El ideal es la página. ¿La página? Sí, señor. Ahí tienen acceso a nuestras redes, a nuestro correo electrónico, y la idea pues es poder continuar con esa tarea que nos ha asignado mi Dios de visibilizar esos dramas. www.verdadcolombia.org. Ahí serán bienvenidos todos los testimonios y realmente nuestra función es esa. Somos voluntarios, Padre, quienes estamos vinculados a esta causa. No es una actividad comercial, somos todos profesionales, cada uno tiene su función profesional en la disciplina que le corresponde. Quienes nos hemos agrupado en esto, precisamente tenemos la iniciativa, la inquietud de contar nuestra visión de lo que ha sucedido en el país. Hay muchas versiones y probablemente muchas tienen ciertos intereses. La nuestra no tiene ningún interés político ni económico,
simplemente es una situación de visibilizar esos dramas para que no nos vuelvan a suceder. Como tal, interpretamos que somos ese instrumento de Dios que requiere alguien, y para eso ha escogido a algunos. Consideramos tener la bendición de ser esos, Padre. Tal vez como decía el filósofo judío Walter Benjamin, que decía que la historia también hay que verla desde la luz y la perspectiva de la víctima, y no del victimario, ¿no? Que muchas veces nosotros vemos la historia desde la perspectiva del que gana, del que vence, pero nunca la hemos leído desde la perspectiva de la víctima. Y qué bueno poder llevar esta parte de la historia que muchos desconocen a los oídos de tantas personas. Carlos, hay mucha gente que nos está viendo en este momento. Un consejo para ellos. Usted, desde su vida, su profesión, su apostolado, ¿qué les aconsejaría a todas estas personas? Padre, yo creo que todos deberíamos escribir en un pedacito muy pequeño de papel el objetivo real de la vida. Para todos hay un objetivo, y cuando uno lo pregunta desprevenidamente, la respuesta más rápida que uno encuentra es ser feliz. Y esa no es, Padre. Con toda seguridad, al final del camino, cuando uno llegue al último de los días y tenga la oportunidad de encontrarse con quien le va a preguntar ¿qué hiciste con la oportunidad que te di? Lo menos que uno puede contestar es fui feliz, porque a eso no lo enviaron. La oportunidad que nos han dado no es para dar una respuesta tan simple como esa. Y muchas veces uno tiene claro el objetivo de su trabajo, de su empleo, de su familia, de su grupo de amigos, de su actividad social, de su actividad deportiva. Lo tiene uno muy claro. Y no tiene uno muy claro el verdadero objetivo de la vida. Y quien no lo tiene claro, pues nada saca teniendo claro los objetivos del resto de cosas. Y ese objetivo, que finalmente no es más que acercarse a Dios al final del camino, es lo que muchos no tenemos claro y deberíamos haberlo escrito en un papel para llevarlo meridianamente claro y poderlo contestar apenas se lo pregunten a uno. ¿Cuál es el objetivo de la vida? Lo menos que uno debe contestar es ser feliz. Debería uno poder contestar algo mucho más consciente, mucho más elaborado y mucho más teniendo en consideración lo que va a ser ese último de los días de la vida. ¿Con qué me voy a presentar? ¿Con qué voy a llegar allá a los pies del Señor? No puede ser con algo tan elemental como fui feliz o conseguí esto o aquello que allá se quedó. Yo debo conseguir algo con lo que me presente allá. Y ese es el verdadero objetivo. Si yo tengo la posibilidad, ese último de los días, de decir, Señor, con esto me presento ante ti, esto es lo que te traje. Lo demás, pues allá se quedó. Lo que haya podido conseguir, no lo traje. Lo que realmente te traje es esto. Y ese es el verdadero objetivo. Conseguir eso, con lo cual debo llegar allá a presentarme el último de los días de la vida, Padre. Gracias, Carlos, por el consejo. Pues con este consejo hemos llegado también al final de este programa. Yo le agradezco, Carlos, su participación. Padre, a usted muchas gracias. Me parece muy interesante su vida y siga adelante. Lo animo a que siga adelante, nunca se canse de hacer el bien. Muchas gracias, Padre. Acuérdense que el Señor dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Sí, Señor, a usted, Padre, muchas gracias por esta oportunidad de conocerlo, de estar en su maravilloso programa y poder enviar este mensaje a la gente que lo ve. No, Carlos, antes de la bendición, mis hermanos, yo también quiero recordarles, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Me encuentran como Padre Bernardo Moncada y estoy buscando embajadores que me ayuden a evangelizar a este mundo que tanto lo necesitan. ¿Cómo hacen para ser embajador? Primero, suscríbase al canal. Segundo, reproduzca el video, copie el link del video y compártalo con sus familiares y amigos diciéndole lo mismo, que se suscriban al canal, reproduzcan el video y a su vez compartan el link con todos sus conocidos. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, preparémonos para recibir la santa y la verdadera bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Los espero en una próxima edición de este programa, Vidas que dan fruto.